En el diseño del corredor también podemos hacer transiciones de ancho de carril. En este caso, vamos a hacer que nuestra sección típica varíe el ancho de este subassembly, que es el ancho de la, de la rodadura en este caso. Esta estructura de pavimento podemos hacer que vaya cambiando su ancho y que siga un objeto que ya tenemos acá en AutoCAD. Se puede hacer con una polilínea o se puede hacer con un alineamiento. Entonces, el Civil 3D también ofrece la opción de crear un Offset Alignment, que es un alineamiento que va a tener una distancia específica desde el alineamiento base, y también esas separaciones se pueden variar con sobreanchos y transiciones. Y también otra propiedad que tiene ese objeto es que es vinculado con el alineamiento principal, o sea que si se modifica en planta ese alineamiento, el Offset Alignment lo va a seguir. Aquí está, luego que le damos la opción de Offset Alignment, aquí sale de qué alineamiento vamos a crear el offset, de qué estación a qué estación. Puede ser del inicio hasta el final o diciendo una estación específica, el número de offset que vamos a crear. Entonces él va a crear alineamientos nuevos a partir de este comando. Entonces vamos a hacerlo primero del ancho estándar que estamos usando en este diseño, y luego de aquí, luego que creemos ese offset, le vamos a agregar sobre anchos. Entonces a la izquierda él va a generar un alineamiento a 3.6 metros, y a la derecha va a crear otro. Acá le podemos decir el estilo también de esos alineamientos, y si queremos que tenga levers como estaciones. Entonces aquí podemos ver, voy a apagar el corredor para poder ver mejor esos alineamientos. Aquí está el Offset Alignment, el de la derecha. Ese tiene un estilo donde en tangente es verde y en curva es cian. Entonces, si modificamos el alineamiento principal, esos alineamientos offset, ellos van a seguir el alineamiento central. Entonces, podemos agregar un sobreancho a ese alineamiento. Acá pregunta que si queremos crear un sobreancho creando un nuevo alineamiento o no. Vamos a decirle que no. Vamos a decirle que cree sobreancho de esa estación a esta, y luego especificamos el valor de offset desde el centro. Entonces él crea automáticamente un sobreancho y te crea una transición por defecto. Entonces aquí están los valores que él tomó para las transiciones, y cuando seleccionamos esta parte acá, él muestra qué elemento se va a modificar si cambiamos un valor de esto.
Entonces también podemos ir en cualquier momento y modificar esos parámetros. Luego que tenemos un objeto como un offset alignment, podemos decirle al corredor que proyecte y que vaya modificando el ancho de la estructura de pavimento de este lado y que siga ese alineamiento que hemos creado. Entonces, para entender un poco más lo que es el subassembly que usamos acá, que fue en Lane Super Elevation, vamos a ver el archivo de ayuda y podemos ver aquí donde dice Target Parameters. Ahí especifica cómo podemos cambiar el ancho de ese objeto, que en este caso representa la estructura de pavimento del carril. Entonces, ahí dice que podemos usar un alineamiento o un offset alignment, o también polilíneas o cualquier otro tipo de elemento que tenemos en el dibujo. Podemos usar eso para ir variando el ancho del carril. También podemos variar las elevaciones con perfiles. En caso que no usemos perfiles, él va a usar las pendientes que tiene ya por defecto. Ahora, especificamos lo que le llama target o variaciones de los elementos en base a otro objeto. Se especifica en el corredor. Entonces aquí vemos que el ancho de ese carril está continuando un valor fijo. Ahora, si aplicamos este alineamiento como un parámetro para modificar el ancho de este objeto, podemos hacer que eso se proyecte y siga este alineamiento. Para eso podemos seleccionamos el corredor y le damos a Edit Target. Seleccionamos la región del corredor, que ahora mismo es una sola. Y aquí vemos, bueno, déjame especificar acá faltaba ponerle el target de la superficie de uno de los taludes que se habían cambiado. Entonces, aquí dice Width or Offset Target. Aquí dice qué objetos se puede modificar el ancho con otro objeto del dibujo. Por ejemplo, tenemos aquí el subassembly del carril, el de la derecha. Entonces, en este caso, vamos a modificar el del lado derecho. Aquí vemos que tenemos el otro, que es el de la izquierda. Como también tenemos el paseo, que también podemos modificarle el ancho. En este caso, solo vamos a modificar el carril de la derecha. Y aquí le damos un clic y especificamos qué alineamiento vamos a usar. Entonces, podemos usar el lineamiento o feature line o polilínea. En este caso tenemos un alineamiento. Podemos ver aquí que cuando se creó el offset alignment, él le puso nombre, le llamó izquierda y derecha, pero en caso que no sepamos cuál es, podemos darle a este icono y podemos seleccionarlo gráficamente. Y acá está seleccionado. Y luego hay que darle a agregar. Entonces se pueden agregar varios al mismo tiempo, en caso de que uno sea una continuación de otro, etcétera. Entonces darle OK. Se actualiza el corredor y te varía el ancho siguiendo ese alineamiento.
con la respectiva transición. A la vez usted puede modificar cualquiera uno de los datos de ese offset alignment y así afecta el corridor. Por ejemplo, puedes cambiar la longitud de la transición. Y en caso que necesite más secciones para definir eso, puede agregarla. En el frequency del corridor, acá está que va a crear secciones en el corridor cada vez que haya un cambio de dirección en un target. En este caso es un offset alignment. Y ahí tú le pones que sí. Y ahí podemos ver que él te agrega estaciones en punto crítico de variación de ese alineamiento. Como esta de acá, que también vemos que tiene una curva, ese offset. Tiene una curva acá y tiene otra curva de este otro extremo. Eso es para suavizar la transición. Y a la vez el corridor agregó estaciones para definir mejor la variación de los anchos.